Ok, bueno, continuamos. Aquí nada más para que veas el crecimiento. Pues los sumerios están chiquitos, luego vienen los acadios, que ya vimos, Babilonia, el crecimiento que tuvo, eh, y asirios, pues aquí ya tienen relación con la parte de Egipto, y pues sí, más o menos para que veas, aquí nos faltan los persas, me faltó ahí poner un plano de los persas. Ok. Eh, Vamos a ver las características urbanas que tuvo Mesopotamia. Se considera que Mesopotamia, no, antes de pasar a eso, dame un segundo. Espérame tantito. Ay, ok, ya ves mi pantalla, ¿va? Ya. Bueno, entonces, bueno, con todo lo que hemos comentado, se considera que Mesopotamia fue considerada la primera civilización del mundo por todas las cuestiones que ya vimos. Eh, bueno, la ubicación, etcétera, etcétera. Ahora sí, en cuestión de todas estas puntos que estábamos comentando, eh, que generaban que fuera una civilización, la organización política en la que se desarrolló Mesopotamia fue una organización política jerarquizada, es decir, que había una pirámide social en la que pues solamente el rey era el que ejercía toda la fuerza gubernamental. Aquí el rey tenía mucho poder. Uno se consideraba que casi casi era directo y elegido por los dioses, entonces tenía poderes sacerdotales, o sea, tenía una clara influencia en la parte religiosa. Y luego pues obviamente tenía influencia en la parte política y pues también en la económica. Es decir, el rey personificaba como lo más importante pues en esta civilización. De ahí vienen los nobles y sacerdotes. Vemos aquí cómo el tema de la religión se vuelve muy importante y pues de hecho siempre el tema de la religión va a estar casi siempre muy arriba en la cuestión política, en la pirámide social. ¿Por qué crees que la religión sea tan importante y que ocupe un lugar básico en esta pirámide jerárquica? ¿Por qué lo consideras tú? Mm, A ver, piénsale. no, no sé. Porque al final van a dictar, tanto la religión va a dictar como las leyes de conducta. Ajá. Las leyes de conducta y la moralidad, pues, del pueblo. Es decir, va a decir, básicamente, tú te portas bien, tú te portas mal, ¿no? Y te va a generar un castigo o un premio, por así decirlo, por tus acciones. Entonces, todas las personas que pertenecen a esa civilización tendrían que cumplir con estas leyes de moralidad y también, pues, como de una cosmovisión de la vida. Y quien te las está dictando o quien está diciéndole a la población cómo es, pues es evidente que va a tener más poder sobre las personas que no tienen pues estos conocimientos, básicamente. Entonces, el poder tener como facultades morales sobre la población, pues obviamente los va a jerarquizar, van a tener mayor jerarquía dentro de la sociedad que todos los demás. De ahí también vienen estos otros, los escribas y funcionarios,
aquí más adelante vamos a ver cómo se desarrolla un tema de que se va a empezar a generar la escritura. Entonces, todas estas personas que sabían tanto leer y escribir, pues obviamente van a tener las personas educadas o las personas más letradas, obviamente van a tener una función más arriba sobre las personas, tanto esclavos, artesanos, soldados, que tienen como una función más como materialista. Este, digamos que aquí es la parte de las ideas, o sea, de generar conceptos, y aquí toda esta parte es pues mantener a la población a partir de un tema materialista, es decir, recursos económicos para toda la población. Ok, entonces, bueno, esa es la jerarquía que tuvo Mesopotamia y pues generalmente esta organización política como la que tuvo Mesopotamia, son la organización que van a tener las primeras civilizaciones en el mundo, o sea, van a ser jerarquizadas. ¿Dudas con esto? No. Vale. Ok, otra cosa bien importante aquí de Mesopotamia es que justamente como lo comentaba anteriormente, surge el tema de la religión y van a tener una religión politeísta. ¿Qué es esto de politeísta? ¿Has escuchado esta palabra? Mm, no. Ok. Las religiones pueden ser politeísta o monoteísta. Ajá. Una religión politeísta es que tiene varios dioses. Ujú. Y una religión monoteísta es que solo tiene un dios. Cuando las religiones, bueno, se tiende más a que las religiones, cuando son politeístas, son más arcaicas, es decir, son más antiguas. Cuando las Ujú. religiones empiezan a ser monoteístas, significa que ya llevamos un periodo avanzado en la historia de la humanidad. Las primeras civilizaciones, como tal aquí en Mesopotamia, en Egipto y casi todas las que vamos a ver en la Edad Antigua, son religiones politeístas, es decir, caracterizadas por varios dioses. Y esto, la religión, ¿por qué crees tú que surge en un inicio? La ¿Cuál crees religión. que sería el origen de la religión? um, Piénsale, piénsale. Te voy a hacer preguntas así para que estés pues como en reflexión de esto. Ujú. Ok. La religión en un inicio surge como para dar explicación a los fenómenos pues, de la vida. Ah, pero esta explicación en un inicio, esta explicación de los fenómenos o de qué era la vida o cómo surge todo esto, se dio en estas primeras civilizaciones de una manera como mística o de una manera mágica. ¿Por qué? Porque no había una forma de explicarlo en ese entonces de una manera científica o tecnológica. Ajá. Entonces, la manera en la que se iban a explicar las cosas, al no tener todavía un conocimiento científico y tecnológico para poder decir, no, pues el agua se compone de esto, el fuego se compone de esto, o el ser humano está compuesto de átomos, o sea, todavía no había un conocimiento para poder definir pues esos conceptos, se apelaba a verlo de una manera mística y mágica. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿me sigues ahí? Sí. Ok, entonces al verlo de una manera mística y mágica, eh, hasta chamánica, tenían que darle explicación a los sucesos o fenómenos de la naturaleza a través, ahora sí, de dioses. Entonces, si nos damos cuenta, mira, por ejemplo, aquí tenemos
Diosa de la fertilidad. La fertilidad obviamente está ligada a la naturaleza. Y luego el dios Anu, dios del cielo, obviamente está también ligada a la naturaleza. Enil, dios de las tormentas, está ligada a la naturaleza. Entonces, aquí vemos una clara observación de la naturaleza y en esta clara observación de la naturaleza era que se le buscaba dar explicación a esos fenómenos. Por tanto, en estas primeras religiones politeístas, todos estos dioses van a encarnar dos cosas. Uno, algún fenómeno natural. Este, Vas a ver tú que el dios sol, el dios del mar, el dios del fuego, o sea, cuestiones naturales como forma de explicar estos fenómenos naturales a través de un dios. Y también vamos a encontrar eh, como actitudes humanas. Por ejemplo, esto de la justicia, de la sabiduría. También había que explicar, pues, las emociones las sensaciones humanas. Entonces, había que ponerles también, pues, pues, una explicación mística y mágica que personificaban a través de sus dioses. Pero aquí lo más importante es esto: al no haber una explicación científica o tecnológica de los fenómenos que pasaban en el mundo, había que darle esta explicación mística y mágica y se iba a caracterizar por esta observación de la naturaleza que al no poderla comprender de manera científica, había que personificarla entonces con un dios. ¿Queda claro el concepto? Sí, Entonces, al haber tantos fenómenos naturales, pues no lo había varios explicaban dioses. solamente. Dime, sí, sí, sí. Había varios dioses. Exactamente. Había varios dioses y cada uno pues como que cumplía su función para dar la explicación pues a este mundo, ¿no? De todos los fenómenos que surgían. Y todas las religiones, entre más primitivas, te comento, van a tender a ser politeístas y van a tender a hacer eso, ¿no? Que diosa de la fertilidad, que diosa del fuego, que diosa del agua, que dios tal, o sea, de cuestiones naturales. Ujú. Entre más avanza una religión, voy a poner en comparación. Entre más avanzamos, estas que te digo que son así politeístas y que apelan a un pensamiento mágico, y místico y que están enfocadas a dioses con un poder hacia la naturaleza, nos vamos a quedar, nos vemos en en los periodos que vimos ahorita y vamos a ver que van a corresponder justamente a esta edad antigua, con estas primeras civilizaciones que vamos a ver. Cuando entra la Edad Media, entramos a un monoteísmo. ¿Con qué Dios? A ver, un solo Dios. ¿Cuál era? Mm, Seguramente. este, pues ya entra como Jesús, ¿no? Exactamente. Entra la figura de Jesucristo. Y la figura de Jesucristo, eh, aquí es cuando cambia mucho el concepto místico y religioso que te digo, perdón, este concepto místico y mágico para dar una explicación a fenómenos de la naturaleza. Si te das cuenta, cuando hablamos de Jesucristo, no hablamos, o de esta religión católica, no hablamos a Jesucristo como una explicación o un Dios que explique los fenómenos de la naturaleza. ¿Estamos de acuerdo con eso? No decimos, Jesucristo vino porque va a dar explicación al fuego, o va a dar explicación al agua, o a las tormentas, o al nacimiento del sol. Ya no decimos eso, más bien ya no decían eso con este Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Ya traía otras ideas eh, más fuera o sea, no tanto en el mundo natural, sino más bien
en un mundo como de ideas, que eso pues ya lo vamos a ver, más bien no lo vamos a alcanzar a ver nosotros porque no me toca a mí, porque ya es de la Edad Media, pero aquí cambia, o sea, ya no es una apelación místico-mágica de entender los fenómenos del mundo, sino es una búsqueda de ideas más allá de lo natural, es decir, ideas como enfocadas a lo eterno o a lo que no se ve materialmente en este mundo. Es decir, pues ya son otras ideas bien diferentes. Okay. ¿Queda claro este concepto? Bueno, lo vas a profundizar más en la Edad Media, espero, pero ¿queda más o menos claro lo que intento decir? Sí. Ok. Bueno, entonces una de las grandes aportaciones, pues, de Mesopotamia fue este panteón politeísta para dar explicación a los fenómenos, pues, del mundo. Ok, ¿qué otra cosa importante va a pasar aquí? Ah, pues lo que comentábamos, los sistemas de riego, más bien la agricultura como forma de subsistencia, ¿no? Como método de subsistencia, agricultura y ganadería. Y aquí pues lo importante de estos señores de Mesopotamia, como ya vimos, se situaban al lado del río el Éufrates y el río Tigris. Entonces, desarrollaron sistemas de riego, es decir, iban a canalizar tierra adentro o para poder tener pues más espacio de cultivo, ¿no? Entonces, si en esta parte no me llegaba el agua, pero pues aquí tengo los ríos, ¿cómo creo o cómo genero la manera de poder canalizar esta agua para acá? Entonces van a generar estos sistemas de riego tan importantes que les permitieron pues al final tener mayor cantidad de campos de cultivo, mayor cantidad de campos para su ganadería y por tanto la población empezó a crecer. Más o menos las primeras poblaciones aquí con los sumerios tuvieron 30,000 habitantes, que pues ya se consideraba un número pues importante. Y esto pues queda claro, ¿no? Está fácil. Ok. Uno de sus grandes inventos también, pues para poder cumplir con estas condicionantes de la agricultura y la ganadería, fueron estos. Fue el arado. Obviamente, Ujú. si tú tienes una problemática, eh, es decir, tienes un problema, necesitas generar una solución, ¿no? Para poder, pues, cumplirlo. Entonces, a partir del problema, el problema era, pues, necesito tener una agricultura en óptimas condiciones. ¿Cuál es la solución? Pues voy a generar herramientas. Y esto va a ser bien importante porque está ligado al tema de la tecnología. A mayores herramientas, más sofisticadas, mayor tecnología voy a tener, por tanto mis soluciones van a ser más óptimas. Entonces ellos, pues su mayor problemática era pues tener que comer. Van a inventar este del arado, pero también van a inventar el sistema de rueda. ¿Qué crees que les haya permitido generar que hayan inventado este sistema de la rueda? O sea, ¿qué adelantos o qué cuestiones importantes crees que haya permitido esto? Mm, Tiene varias salidas. ay, Pues mira, o sea, uno de entrada, poder generar un sistema de transporte adecuado. Ajá. ajá. Pues Al gener- facilitar, ¿no? Como las tareas. Ajá, sí, exacto. Uno, optimizas tareas propias ahí de la región. Ujú. Dos, generas un crecimiento más fácil en cuanto a la expansión territorial. Ajá, porque pues ya tienes una manera más fácil de llegar a todos lados. Tres, también vas a propiciar temas de comercio, porque te va a permitir pues llevar las mercancías de un lado a otro más fácil
y aparte pues en mayor cantidad. No es lo mismo lo que puedas cargar tú como un ser humanito a lo que puedas cargar ya en un carruaje, ¿no? Entonces, el tema de la rueda, pues sin duda ha sido algo bien importante que hasta en la actualidad, pues nosotros sin un coche o sin estos sistemas de transporte, pues no hacemos como que gran cosa realmente. ujú. Entonces, pues el uso de la rueda proviene aquí de estos señores de Mesopotamia. Ok, ¿qué más inventaron? Es que pues, fueron los primeros, entonces inventaron varias cosas importantes. Otra cosa que van a inventar, muy importante, lo que van a desarrollar es el tema de la escritura. Esto está bien interesante. ¿Qué ves aquí? Que si tú fueras un paleontólogo y te encontraras este dibujo, ¿qué pensarías que es? ¿Cómo lo conceptualizarías? Mm, no sé, o sea, por temas así, pues, diría que son puros pues, círculos y algunos triángulos. Ok, bueno, este, justamente una de estas tablillas fue el origen de la escritura. La escritura, como tal, nosotros, como lo usamos, pues como forma de comunicación no verbal, Ujú, surge aquí con Mesopotamia y va a ser súper importante porque la escritura va a marcar, estamos otra vez voy a poner la línea del tiempo, está la prehistoria, y surge Mesopotamia, ¿no? ujú, Dicen que para los historiadores lo ponen así, para que se haya acabado la prehistoria y haya comenzado el tema de la edad antigua, ajá, para que surgiera ese cambio o pudieran considerar ese cambio, fue porque surgió el tema de la escritura. A partir de que surge el tema de la escritura, empieza la edad antigua. Antes de la escritura, todo es prehistoria. O sea, ok, aquí en la prehistoria no hay un registro eh, como tal que nos haya dicho cómo eran las cosas, cómo sucedían, o sea, no había cómo registrarlo. Eh, Cuando veas las clasecitas vas a ver que hubo representaciones artísticas como pinturas rupestres, etcétera, pero no era una escritura como tal, eran representaciones artísticas. Fue hasta Mesopotamia, entonces que se desarrolla la escritura y ahora sí, fue tan importante este tema de la escritura que empieza ya a considerarse como edad antigua. Pero la escritura no surgió así como con un tema eh, poético ni nada. Más bien, se considera que la escritura tuvo su origen como para generar una administración pública o para poder tener un sistema contable adecuado. Es decir, ujú, era contabilidad, básicamente. Y está muy relacionado a lo que te decía. Pasamos de ser nómadas a sedentarios, ¿no? Entonces ya tenemos un territorio, luego este territorio tengo para agricultura, esto para ganadería y esto para las casitas. Entonces yo sé que de este territorio me da alimento o me da trigo o lo que la cosecha que vaya a sacar, pues para tantas personas, ¿no? Y estas vacas me van a durar, pues para alimentar a tantas personas. Entonces, una vez que ya alimenté a las personas que tengo aquí, pues todo el excedente que, que me, que me quede después de alimentar a las personas, pues lo puedo comercializar, ¿no? Pero ujú, aquí entonces lo importante es, ok, ¿cuánto tengo? ¿Cuánto tengo de vacas? ¿Cuánto tengo de trigo? ¿Cuánto tengo de toros? ¿Cuánto tengo de qué? Entonces, es aquí cuando surge el tema de la escritura por la necesidad de poder contabilizar qué tengo, cuáles son mis recursos. Ajá. Entonces, surgen estas primeras representaciones de la escritura. Entonces, ya bajo este concepto podemos decir, no sé qué representen estas 5 cositas, pero puedo decir que tengo 5 cosas, no sé, puede ser de trigo, o puede ser ujú.
que otra cosa, ¿no? De cebada, o pues, no sé, de alguna cosa así. Y estos pueden ser que representen cuatro, bueno, ahí no había maíz, pero cuatro, no sé, otro cereal. Ajá. ¿Y esto qué representaría? Ya que lo vemos pues muy claramente. No, pues las vacas o los Ah, animales. pues tengo dos vacas, ¿no? Entonces, vemos cómo, ya bajo este concepto de poder generar una contabilización, vemos que estas primeras tablillas que surgieron fueron como una forma de poder llevar un control sobre lo que había en cuanto a recursos. Y la forma más fácil de hacerla era a partir de hacer estos, se conocen como pictogramas. A ver si tengo una presentación por ahí de esto, que es, pues hago el dibujito tal cual que se parezca a lo que estoy viendo y pues ya sé que esto es una vaca, ¿no? Entonces, Ujú. pues era una forma de poder pues, representar lo que había. Entonces, la escritura no surge como un tema poético ni lírico, sino como un tema de contabilidad, para saber pues cuánto había de qué y tener una buena administración pública. ¿Ok? Mira, estas eran las tablillas. Se llamaba que esta escritura que ellos realizaban, si, si la puedes ver, se conoce como escritura cuneiforme. Y se llama así porque lo hacían con una especie de, vamos a hacer la herramientita, tenían el mango y luego tenían como una cuñita. Ujú. ¿Ah? Entonces, pues a esas placas, estas placas eran de barro. Entonces, pues si tú le raspas al barro, si tú le raspas a la piedra, pues vas a generar pues esta, estas cuñas, ¿no? Entonces de ahí toma su nombre como escritura cuneiforme, como forma, lo equiparo aquí más bien. ¿Cuál relación ves entre la tablilla sumeria y el iPad? No, pues que es cuadrado. Parte, ¿va? Que guardan Ujú. información, ¿no? Que era una forma de llevar o transportar información, más allá del formato. Ok. ¿Dudas hasta aquí? No, Bien. Ok. Bueno, pues estas son algunas de las tablillas. Y espérame, busco la imagen que te quiero enseñar. Mm, aquí está. Y ya para no hacer más largo, con esto terminaríamos, ¿eh? ok. Ok. mm, ok. Mira, vemos aquí cómo surge el tema de la escritura. Ah, ahí está. Ajá. Primero empezamos con los llamados logogramas, que los logogramas son signos arbitrarios que representan una palabra. Es decir, Ujú. eh, voy a decir la palabra amor, ¿no? Y un logograma sería, pues, si yo hago este signo, bueno, este signo yo digo que es amor, pero pues, no hay como una relación, o sea, solo es arbitrario, es decir, no había un consenso de por qué eso era la palabra amor, ¿ok? Entonces, la escritura surge como eso primero, como un signo arbitrario para representar una palabra en concreto. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Ok, pero se vuelve muy arbitrario y muy subjetivo, entonces pues, está como que complicado. Deja quito el que me salió lo del relojito. Ahí está. Luego tenemos después los llamados pictogramas, que es los que te hablaba ahorita. Representan una cosa mediante un dibujo figurativo. Vamos a poner la división. Esto lo vas a escuchar mucho en la clase de historia del arte.
Figurativo versus abstracto. Esto ya se lo había explicado a Loreta la clase pasada, pero pues lo explicamos nuevamente. Eh, ¿Qué es un dibujo figurativo? ¿Has escuchado esta palabrita? Ujú. Ok, ¿qué es? Sí, sí, la has escuchado. Pues es como por puras figuras, ¿no? Pues sí, más o menos. Vamos a conceptualizar mejor. Cuando veas que una cosa es figurativa, significa que está tratando de representar, esta palabra es importante, de representar la realidad de una manera como fidedigna. Es decir, Ujú. si yo quiero representar un gato, pues voy a dibujar al gato con sus elementos tal cual son, más representativos, ¿no? Y ahí estoy dibujando estoy representando figurativamente un gato, es decir, representarlo como es. Si quiero representar un vaso, pues dibujo el vaso. Si quiero representar la taza, pues dibujo la taza. Si quiero representar un plato, pues dibujo el plato. Es decir, estoy representando la realidad de manera fidedigna, o sea, tal cual es. Si quiero representar un humano, pues le hago sus características físicas y su boca y su cabello, todo, ¿no? O sea, cuando hago un dibujo figurativo es representar la realidad tal cual es. ¿Queda claro ese concepto? Sí. Por tanto, si hablamos de una abstracción, no estamos aquí en la abstracción, ya no estamos representando la realidad, estamos representando ahora como temas de concepto. ¿Cómo representas la pasión o la Mm, fuerza o la lealtad? ¿Hay algún objeto que represente esto físico? mm, pues Pues no, ¿o sí? no. Entonces, si yo no puedo representar figurativamente, es decir, con un objeto que represente esto, pues entonces tengo que pasar hacia una abstracción de estos conceptos y representarlos, no sé, tal vez la pasión con el color rojo, la fuerza con, no sé, con otras cuestiones, ¿no? Entonces, Ujú. aquí ya hablamos de abstracciones de conceptos que no puedo representar figurativamente. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Ok, entonces, los pictogramas representaban una cosa mediante un dibujo figurativo. Es decir, ahora sí, pues yo quiero representar cuántas vacas tengo, pues entonces hago el dibujo de la vaquita. De la vaquita. Entonces ya sé que tengo pues dos vacas y luego si yo quiero representar al chivito, pues hago el chivito, no sé. Entonces, a partir de pictogramas, ellos empezaron a hacer el tema de la escritura. Pero imagínate tú, si yo quiero representar que tengo 600 vacas, voy a hacer el pictograma 600 veces, pues está bien cansado, ¿no? Y No, pues no. aparte lo grababan en placas de barro. Entonces, pues hacer el dibujito de 600 vaquitas con sus cuernitos y todo, pues estaba complicado. Imagínate otro animal más difícil, pues también estaba complicado. Entonces, los pictogramas eran una opción como forma de escritura, pues en un principio sí, pero después al repetir 600 veces, pues no es tan funcional. Ujú. Entonces, había que idear otro sistema que evolucionara ese pictograma. Y llegan los ideogramas, que estos ideogramas representan un concepto, que ahí nos vamos al tema que puse acá, que nos vamos al tema de la abstracción. Ajá. Entonces, pasamos de un pictograma, aquí estoy representando cómo en pictograma, pues la vaca, ¿no? Ujú. Y en un ideograma hay que generar una abstracción de esto. Tal vez en vez de hacer todos los elementos, empiezo a decir esto y quito este elemento, quito los ojitos, quito la naricita y dejo como estos dos elementos. Esto va a representar la vaca. Ajá. Voy abstrayendo, pero tal vez esto es muy difícil dibujarlo. Entonces,
es más fácil dibujar. Yo no sé si tú cuando dibujas, pues es más fácil dibujar linitas así como muy simples. Cuando hay que Ajá, hacer muchas curvas, pues es más complicado y más si lo estás haciendo en una barra, ¿no? Entonces, sí, en vez de hacer estas líneas que me van a quitar más tiempo, vamos a abstraer más y vamos a poner que esto, y luego un puntito aquí para el ojito, es la vaca. Entonces esto ya lo hice de una manera rápida. Entonces ve, el tiempo que me tardo en hacer la vaquita con todo esto, a hacer esto, a esto. Ajá. Entonces la escritura surge de un pictogramas a un ideograma que es representar mediante una representación 2D la idea de una realidad. Ajá. Pero pues de ujú, una manera más eficiente al tema de escribir, o sea, de hacerlo por rápido. ¿Queda claro este concepto? sí, Ok, entonces de ahí surge pues este tema de la escritura, surge como pictograma en un inicio y al final termina como en esto llamado el logograma. Y mira, justamente aquí lo vemos, el tema de pictograma, una cabeza, por representar al humanito, ¿no? Pero pues qué difícil dibujar al humanito pues, tantas veces. Entonces, lo vas simplificando a sus elementos más esenciales, lo vas simplificando hasta que termina pues en líneas como como más rápidas, básicamente, y termina en el logograma. ¿Queda claro este tema? sí, Está fácil, ¿no? Ok, sí, a ver si hay más sobre esto. Ok, y pues, bueno, esto lo vemos bueno, de una vez. Una vez que trasciende el tema de la escritura como la escritura con una función de contabilidad, va a trascender para darle ya otro sentido enfocado a este tema de las tradiciones, culturas, leyes y todos estos conceptos que van a formar el tema de la civilización. Ajá. Entonces, en, en Mesopotamia utilizan ahora sí por primera vez la escritura de una manera pues lírica o poética y van a generarse estas escrituras como el llamado código de Hammurabi. ¿Habías escuchado este código? no, El código de Hammurabi es como las primeras leyes que rigieron a los seres humanos. Básicamente era como su constitución, por así decirlo. Entonces, van a utilizar por primera vez el tema de la escritura para generar, ahora sí, este tema que va más allá de lo contable. Y en estos primeros códigos tenemos la primera ley, ve más o menos, esta está bien, también eran bien sanguinarios. Por ejemplo, va ah, a leer esta, la ley 230. Eh, Si ello hizo morir al hijo del propietario de la casa, se meterá. Ah, ok, ya. Esta ley, por ejemplo, decía que si tú como arquitecto hacías una casa y esa casa se le caía y le caía al hijo del dueño de la casa, en venganza que pues no lo hiciste bien, más bien en castigo al que no lo hiciste bien, a tu hijo también se le matará. No te van a castigar a ti como tal, van a hacerte lo mismo que le pasó a la persona a la que se le dañó. Y así básicamente el código de Hammurabi era como muy sanguinario. Profundizamos de ujú, esto, creo que la próxima clase. ¿Quedaron claros los conceptos que vimos el día de hoy? sí, Ok. Como tarea no. Más bien, ve las clases que vimos pasadas, la semana pasada y más bien haz la tarea de la semana pasada. Las voy a ok, subir